¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, señoras y señores. Les saluda Joaquín López Sáez y les damos la bienvenida a este programa que se llama Encuentros en la Torre y que realizamos desde la planta 34 del Hotel Eurostars Torre Sevilla en la isla de la Cartuja. Como saben, convocamos aquí cada 2 semanas a una personalidad de la vida política, económica o empresarial de Andalucía y hoy tenemos el placer de recibir a uno de los máximos responsables de una gran empresa sevillana. Y es que hoy nos acercamos en este encuentro en la Torre a Genova, una empresa andaluza de ingeniería que es todo un referente en el sector naval de España y de Latinoamérica. Hablamos de una compañía que ha cumplido ya sus bodas de plata, sus primeros 25 años, cuya sede central se encuentra en Sevilla, en el barrio de Nervión, aunque tiene presencia permanente con oficinas en el puerto de Santa María, en Ferrol, en Vigo, también ahora en Madrid, además de presencia en varios países del mundo, reciente también próximamente creo que en Australia, es decir, en las antípodas de donde nos encontramos en este momento, porque operan prácticamente en muchos países del mundo. Su fuerte, el fuerte de Genova, es la ingeniería en el sector naval, pero también trabajan por tierra y aire realizando proyectos de gran envergadura en ingeniería civil, ingeniería relacionada con el sector marítimo y de defensa. Cuentan con una plantilla que emplea ya a 500.000 de trabajadores. Por tanto, nos acercamos hoy a una empresa sevillana que tiene proyección, yo diría que mundial, y no quiero ser en esto tampoco muy exagerado, pero conviene que presumamos de lo nuestro. Podemos, por tanto, y debemos sentirnos orgullosos de esta empresa sevillana porque en 2018 alcanzó una facturación de 24 millones de euros, creciendo un 5% sobre el año anterior, y este año las perspectivas son también muy positivas, con un crecimiento respecto a la facturación del año anterior también del entorno del 7%. Por tanto, números muy importantes para cómo se encuentra en este momento la economía, que desgraciadamente parece que da algún signo de cierto frenazo. Bueno, pues para conocer un poco mejor a Genova, hoy contamos con la presencia de su CEO y uno de los 3 socios sobre los que se sustenta la empresa, Francisco Cuervas. Buenas tardes. Hola, gracias por acompañarnos. Estamos hablando de un apellido, yo creo, muy conocido por todos nosotros, el apellido Cuervas, del barrio de Nervión, por tanto, sevillano de toda la vida, ¿no? Sevillano de toda la vida y sevillista de toda la vida también. Muy bien. Bueno, pues le agradezco que comparta este rato con nosotros en COPE más Sevilla. Nos acompaña, por cierto, como es habitual también, el director de contenidos de COPE Andalucía, Pedro Ochoa. Contamos con la asistencia técnica esta tarde de Rafael Carrillo de Albornoz. Bueno, señor Cuervas, Genova, que se escribe, por cierto, con H intercalada entre la G y la E. ¿Cuál es la historia de esta compañía que nació hace 25 años? Por cierto, los difíciles años de la recesión, 1994, aunque es verdad que venía precedida de algún experimento, ¿no? De alguna iniciativa anterior. Sí. Correcto, siempre yo lo explico así justo, ¿no? Cuando explico el nombre digo Genova como la ciudad italiana con H entre la G y la E, ¿no? Sí, el origen de la empresa y el porqué del nombre arranca en los años 60, ¿no? En los años 60... España tenía que acometer el diseño y construcción de la mayoría de las plantas, primero convencionales y después nucleares, y las compañías eléctricas españolas encuentran que no tienen un tecnólogo nacional, y entonces se van al otro lado del charco a buscar un tecnólogo que se llamaba Gibbs & Hill Corporation, ¿no? y lo encuentran en Nueva York, y ese Gibbs & Hill, esa G y esa H, es el origen de lo que en su momento se llamó GESA, que era Gibbs & Hill España, Sociedad Anónima, y que después, en el año 2006, pues mi socio y nuestro presidente ahora, Carlos Alejo y yo, pues a través de un proceso de management buyout, compramos 3 ramas de actividad de esta matriz y transformamos en Genova. Somos muy buenos haciendo proyectos, pero poniendo nombres no somos nada imaginativos, así que le cambiamos el GESA por Genova y ese es el Oye, Pedro, la verdad es que una empresa sevillana con una proyección internacional tan potente, con unos índices de facturación, con un grado de empleabilidad tan alto y seguramente no muy conocida por los sevillanos, porque comentaba, tú habías oído hablar de Genova, yo pero no tenía muy claro el tampoco nombre, a qué se pero no tenía muy dedicaba. claro a qué se dedicaba. Eso de alguna manera es un debe ¿o no? de los ingenieros. Sí. Ese es un problema de los ingenieros, que se dedican a lo suyo y luego... Bueno, yo creo que vamos a repartir las culpas. Yo creo que la empresa aquí tenemos y nosotros entonamos el mea culpa porque quizás por un mal entender la necesidad de la comunicación, nuestros clientes normalmente no han estado aquí, no son locales. Y bueno, nosotros entendíamos que ya en el sector se nos conocía y tampoco había que invertir más en comunicación. La verdad es que nos damos cuenta que no, porque el destinatario de nuestra comunicación no es solo el cliente
es el ingeniero que queremos incorporar a nuestro equipo, son las entidades financieras, la sociedad en general, ¿no? Y bueno, eso estamos intentando poner remedio y darle mejor Bueno, comunicación. cuéntele a mi sobrino que está en primero de ingeniería en la escuela, ¿qué es Génova? ¿Qué se dedica a Génova? ¿Qué hace Génova? Génova somos ingeniería, como decimos nosotros, pura, ¿no? Ingeniería 100%. Nosotros no fabricamos, no construimos, no instalamos. Todo lo que nosotros facturamos proviene de horas hombre, ¿no? Bien, normalmente en modo proyecto, llave en mano, pero llave en mano de ingeniería, sin la construcción incluida, ¿no? Pero me refiero a que damos paquetes de servicios cerrados, a precio cerrado a clientes de gran volumen. ¿Y qué hacemos? Pues le resolvemos problemas de diseño a clientes pues como son Navantia, como son diferentes astilleros a nivel mundial, armadores, empresas de energía, empresas de infraestructura, administraciones públicas. Diseñamos carreteras, buques, plantas de energía, eólicas, termosolares, ciclos combinados, en fin, muchísimos tipos de activos industriales en los que nosotros hacemos, pues, en unos más que en otros, pues desde la fase conceptual, de lo que es la definición desde un estudio de viabilidad, hasta, en algunos casos, incluso a la supervisión de la construcción. Eso aquí y en todo el mundo. Aquí y en todo el mundo, efectivamente. La sede central está en Sevilla. Aquí estamos aproximadamente, incluyendo la parte de sistemas, del entorno de 230 personas. Después, por importancia, tenemos otra oficina muy relevante en Ferrol, allí sí relacionada casi al 100% con la actividad naval. Vigo, igual, en Galicia las dos están muy dedicadas a la parte naval. Puerto de Santa María, y ahora abrimos en estos días abrimos en Madrid. Y estamos hablando de una ingeniería que compite en todo el mundo. Es decir, que le echamos el pulso a cualquier ingeniero de todo el mundo, bueno, que es un poco... Posiblemente también porque tenemos una escuela de ingenieros en Sevilla, comentábamos antes, que es un auténtico lujo también. Absolutamente, yo lo digo, nosotros en ingeniería jugamos en primera división y eso se lo debemos en gran parte a la cantera que tenemos y que genera la escuela de ingenieros de aquí de Sevilla, ¿no? Y nosotros efectivamente nuestra facturación ahora está bastante bien distribuida, 1/3 de nuestra facturación proviene del mercado nacional, otro tercio proviene del mercado europeo, el resto de Europa, y otro tercio proviene de América Latina. Y por supuesto que sí, o sea, nosotros competimos, el ingeniero español y sevillano es un ingeniero muy valorado, ¿no? Y nuestra experiencia cuando salimos a Alemania, a Inglaterra, a Francia, a Holanda, es que no, técnicamente, profesionalmente, no tenemos nada que envidiarle a ningún otro país. La preparación, ¿no?, de ningún otro ingeniero de ninguna otra universidad del mundo. Yo diría que al contrario, que en muchos casos la formación un poco más completa o más holística, digamos, del ingeniero español es muy valorada, muy apreciada. Y dentro de la facturación, aparte de geográfica, también entiendo que están diversificando entre lo que sería sector público o sector privado, ¿no? Para no tener... Sí, nosotros realmente del sector público, nuestra facturación directa pública no es muy relevante. O sea, la mayoría de nuestros clientes son, clientes privados, ¿no? Clientes privados. Alguna administración. En la parte de infraestructuras en América Latina sí es cierto que contratamos directamente a veces con las administraciones públicas, pero el grueso de nuestra facturación proviene del sector privado. Francisco Cuervas, nuestro invitado hoy en los Encuentros en la Torre, es un hombre relativamente joven, 50 muy pocos. Jovencísimo. Como diría nuestro amigo Carlos Herrera, insultantemente joven. Un chaval. Que cumple de alguna manera el canon de, no sé si sueño americano o sueño andaluz, esa persona que una vez salida de la escuela comienza, en este caso no de botones, pero sí de becario, es decir, casi como de traidor, ¿no? Tráeme, chico, tráeme, y termina casi presidiendo el banco, en este caso CEO de Génova. ¿Cómo es la historia personal de Francisco Cuervas? Y en todo caso, ¿todavía es posible que nos encontremos ejemplos de esa naturaleza hoy en el mundo económico, en el mundo del laboral? Yo no lo sé, yo querría pensar que sí, ¿no? Y yo creo que esto no es más que fruto de echarle mucha pasión y mucho trabajo. Nosotros justo la semana que viene celebramos un evento donde celebramos nuestro 25 aniversario en el sector naval, ¿no? Para mí celebrar eso es casi, o explicar cómo han sido esos 25 años, explicar cuál ha sido mi carrera profesional. Y cuando lo cuento, la verdad es que los interlocutores normalmente me transmiten que les llega con mucha pasión lo que cuento y no con mucha claridad. Y digo, ¿cómo no te va a llegar si te estoy contando mi vida, ¿no?
Y es así, ¿no? Yo recuerdo en algún momento que incluso mi madre me llegó a decir, pero chiquillo, si no vas a heredar la empresa, ¿no? Y bueno, pues mira, al final no es que la heredaran, la compramos, ¿no? Pero parece que sí, ¿no? Que se abrió aquella puerta. Yo creo que la clave está en hacer las cosas con pasión, sea tuyo, seas empleado. Yo digo que se puede ser emprendedor sin ser empresario, o sea, que realmente no tienen por qué ir las dos cosas ligadas. Y cada uno en su puesto de trabajo lo que tiene que hacer es darlo todo y volcarse. Y bueno, esa ha sido mi máxima siempre, y después ha venido acompañada de suerte, y la suerte a veces pues te pone en el sitio adecuado, en el momento adecuado, ¿no? Pero si no te pilla trabajando, pues no te subes a ese tren, ¿no? El sector de la ingeniería naval es de momento el fuerte, aunque se está creciendo mucho en temas de energía, fundamentalmente, de que hablaremos ahora. Pero bueno, el 60% más o menos de los ingresos ahora viene todavía, por la parte naval, y son líderes en España, son líderes en Norteamérica. Me gustaría comentar un par de proyectos que sé que Génova tiene en marcha ahora mismo. Por ejemplo, en la construcción de buques, la ejecución de un portaaeronaves de desembarco anfibio para Turquía, algo parecido, Sí. Los que conocemos y nos gusta además Sí, el mundo bueno, marítimo, algo parecido al Juan Carlos I, que es... Sí, digamos que es una evolución, es un diseño que tiene su base en el Juan Carlos I. Ahí nuestro cliente es Navantia, que en el sector de defensa es nuestro cliente principal. Y bueno, pues Navantia nos contrató ya a finales de 2015 todo lo que se llama la ingeniería de construcción de este buque completa, ¿no? Estamos hablando de un proyecto de varios cientos de miles de horas, ¿no? Y que en su momento más álgido ha llegado a reunir a más de 200 ingenieros trabajando juntos, ¿no? para ese proyecto. Sí, para los temas de diseño, por ejemplo, el barco de guerra, el barco civil, entiendo que tendrán que tener en cuenta luego la tecnología de construcción a la hora... Claro, es fundamental al fin. Claro, por lo cual ahí, como eso va avanzando a una velocidad tremenda, el I+D, la investigación dentro de la empresa, para no quedarse atrás en ese diseño, debe ser también una constante, ¿no? Claro. Eso es un mundo en continua evolución, ¿no? Una frase que me gusta decir, porque además lo siento así, es que hemos crecido porque hemos trabajado con los mejores y para los mejores. Al final, cuando tú trabajas para los mejores, terminas bebiendo de su conocimiento y aprendes las mejores prácticas, ¿no? Este es un mundo muy competitivo. Yo sí creo que hay algo que marca el mundo naval, yo creo que un barco es el bien, el activo industrial móvil más grande del mundo, o sea, que se puede transportar. Yo a veces todavía me sigo quedando impresionado con las cosas que se hacen con los barcos, que se construyen a medias, y una parte se construye un portaaviones, como se construyó para Australia en Ferrol, y se llevó encima de otro barco, un barco de transporte, y se llevó a Australia, y se llevó un portaaviones encima de otro barco, ¿no? Eso hace que sea muy flexible, y eso hace que medio barco se pueda construir aquí y otro medio barco se pueda construir en Polonia, y se ensamble como un puzzle. Sí. Eso favorece la competitividad, y claro, eso hace que los astilleros estén continuamente mejorando sus métodos de fabricación y de producción para ser competitivos, porque el mercado cada vez aprieta más, ¿no? Y el tema de costes, me imagino, siempre yo recuerdo con el tema de los astilleros de la Bahía de Cádiz, que en fin, tanto Joaquín como yo hemos estado trabajando también en esa zona, y los astilleros eran recurrentes, las movilizaciones, la falta de carga de trabajo, con la competencia con los astilleros, sobre todo asiáticos, por un tema de costes. ¿Eso está mejor, peor, igual? Bueno, Europa realmente, lo que yo veo, Europa encuentra su defensa todavía, que no sé lo que nos aguantará, en los buques de alta complejidad tecnológica. O sea, los buques que son, digamos, más fáciles, como se dice en inglés, off the shelf, ¿no? que se cogen de la estantería y que abre el cajón y te saca un barco igual que otro. Eso ya es muy difícil competir aquí. Eso se hace a escala, digamos, la economía de escala que tienen los chinos o los coreanos, es difícil entrar en esos precios, ¿no? Pero sí, Europa sigue siendo un baluarte en buques tecnológicos. Por ejemplo, los cruceros solo se construyen en Europa, sí. Buques militares. Si miramos la mayoría de los norteamericanos son potentes en tecnología de sistemas, ¿no? Pero la mayoría de los constructores navales militares del mundo se concentran en Europa, ¿no?
Europa todavía tiene un reducto de siempre que liguemos la construcción naval a alta tecnología, a alta cualificación, ¿no? Pero en los barcos militares efectivamente el diseño es fundamental y luego igual de fundamental, o no sé si incluso más, esto efectivamente todo el tema de tecnología de sistemas, ¿no? Es decir, Sí. todos los extras, por decirlo así, que tiene que llevar un barco con una tecnología que en efecto, como dice Pedro, se puede quedar obsoleta casi de 48 en 48 horas, ¿no? Al final, cuando hablamos de buques, como puede ser una fragata, una corbeta, te das cuenta que casi la mitad del valor no descansa. Esto se distingue la plataforma y los sistemas, ¿no? Y la mitad del valor está en los sistemas. Son los sistemas de armas, sistemas de detección, sistemas de radar. Y ahí hay esa electrónica y ese software detrás de eso es donde hay una parte importante del valor añadido, ¿no? Y eso es importante, me imagino, en un barco para cliente civil, es decir, en un crucero, pero no es tan fundamental. Quiero decir, ¿qué es? Porque estáis trabajando, me consta, para grandes firmas del sector, en buques, digamos, de tamaño mediano, ¿no? Del entorno de 200, 250 pasajeros, de muy alto standing, para grandes compañías, las señeras probablemente del sector. Bueno, ahora mismo en la parte naval tenemos dos verticales, digamos, que son potentes. Uno es el de defensa, que nuestro cliente, como decíamos antes, en Navantia, y otra parte importante en los buques de pasaje. En pasaje trabajamos para los principales constructores de cruceros de Europa y ahí trabajamos en buques como decimos nosotros, de los grandes, ¿no? De los Royal Caribbean. O sea, de los de 3.000, 4.000 pasajeros. Sí. De los Creo que los últimos estamos hablando ya cerca de entre tripulación y pasaje. Si no recuerdo mal, los más grandes nos situamos cerca de los 9.000. Pueblos flotantes. Estamos hablando de ciudades flotantes, ¿no? Con toda la casuística, toda la problemática que implica una ciudad flotando, con ocio, con autonomía en alimentación, en energía, en residuos, pues son además de emisión cero. Normalmente esos buques... No, y además exigiendo una alta calidad, es decir, porque estamos hablando de puro turismo, además de cierto poder adquisitivo, ¿no? Y después es verdad que tiene últimamente, es este tipo de productos, los astilleros, que estamos hablando de 5 o 6 astilleros a nivel europeo o a nivel casi mundial. Esos astilleros están absolutamente saturados ahora mismo. No tienen... ¿Están donde? ¿En Alemania, en Italia, en Pues ahora Inglaterra? mismo es Italia, es Francia, es Alemania, es Finlandia y Holanda está empezando ahora mismo también, ¿vale? Y ahí no hay casi capacidad ahora mismo de asumir pedidos nuevos hasta 2025. Estamos hablando de ese orden de saturación, ¿no? Del mercado del crucero grande. Y hay ahora una tendencia importante, que es el crucero de menor número de pasajeros, como comentabas antes, del orden de 200, 300 pasajeros, pero de un standing mucho más alto, muy alto, ¿no? Y ahí se están incorporando muchos astilleros que quizás tienen medios de fabricación, de construcción más pequeños, pero que pueden entrar en ese mercado. Y está habiendo una explosión de ese tipo de... Y ahí el estándar, digamos, de cruceros. exigencia, más allá efectivamente de tecnología de sistemas también muy modernos, de comunicaciones y tal, ¿qué piden los? Es decir, ¿hacia dónde vamos? ¿Comodidades, lujos? Experiencias. Sí. El confort y experiencias. De hecho, uno de los tipos de buques que más éxito están teniendo son los exploradores, ¿no? Que le llaman los polares, ¿no? Que son excursiones al Ártico o a la Antártida, ¿no? Y claro, son buques donde tú no puedes desembarcar en la Antártida o en el Ártico más de 100 personas a la vez, pues está limitado por normas medioambientales, y son buques donde la experiencia es esa, ¿no? Que te lleve el barco allí a pie de Ártico y tener la experiencia casi con los osos polares allí. La verdad que es un mundo que está teniendo un crecimiento que sorprende, la verdad. Pero bueno, si hablamos de crecimiento, Francisco, seguramente el gran crecimiento del sector está en proyectos de energías nuevas, ¿no? Sí, Energías renovables, eólicas fundamentalmente, plantas fotovoltaicas, energía hidráulica. Ahí estáis también muy bien posicionados y con grandes capacidades de crecimiento. La verdad es que sí, yo creo, nosotros tenemos muchísimas expectativas puestas en la parte de energía. Hemos experimentado un crecimiento fuerte en los últimos 2 años, hemos aglutinado un equipo también muy potente de diseño, y la verdad es que sí, que hemos multiplicado por 3 en los últimos 2 años nuestro número de clientes, ¿no? A nivel europeo sobre todo, y tenemos clientes pues en Alemania, Suiza, Italia, Francia, en Inglaterra, y bueno, clientes que primero empiezan con pedidos pequeños, después te vas ganando la confianza y te piden más, te dan más alcance. Y nosotros la verdad es que esperamos un crecimiento muy potente. Nosotros mucha parte de nuestro crecimiento global lo descansamos en un crecimiento moderado del sector naval, porque creemos que ahí estamos ya muy alto y va a ser difícil crecer a
a ratios más grandes, pero un crecimiento muy potente de la parte de energía y de infraestructura. Porque sí parece que al final las renovables han llegado para quedarse, porque ha habido unos años de dudas, la fotovoltaica, la eólica, medioambientales, ya parece que eso ya es una decisión, sobre todo política, de que cada vez más energías tradicionales fuera y empezar renovables. Yo creo que eso es una realidad, ¿no? Y porque más allá de la política, creo que se ha alcanzado un punto con determinadas energías, fundamentalmente la fotovoltaica, que es la más rompedora ahora, en que ya es competitiva sin ningún tipo de ayuda. Entonces, esa es la clave, ¿no? Cuando tú eres capaz de competir... Fundamentalmente ha sido por la mejora tecnológica, entiendo. Claro, hay una apuesta política inicial, ¿no? Que quizás favorece o subvenciona el que esa energía empiece a desarrollarse, pero a partir de ahí aumentan volumen, se consiguen... La clave ha estado en la caída de los precios de los módulos fotovoltaicos, que se han fabricado ya. Raro es ya los que no se fabrican en China. Estamos hablando de factores de escala tremendos y unos precios del módulo que ya casi rozan lo gratis, ¿no? Y eso ha facilitado el crecimiento de esas instalaciones a nivel global. Es verdad que tanto la eólica como la fotovoltaica tienen un reto que resolver en los próximos años, ¿no? Y del cual yo creo que ahora mismo a nivel de energía hay dos retos. Uno es la red eléctrica. Ahora mismo los cuellos de botella importantes están en los puntos de acceso a la red. La red eléctrica, pues tenemos una red eléctrica pensada para los puntos de generación como eran antes, ¿no? Eran grandes centrales localizadas en X puntos y desde ahí tenías que hacer la distribución en toda la ciudad, a toda el territorio. Ahora la generación es distribuida. O sea, ahora tú tienes huertos solares en todos lados. España. Y claro, en todos lados no tienes un punto de acceso a la red y no tienes un nodo y no tienes un centro de transformación. No, claro. y el transporte de ese huerto al punto sí es muy caro. Ahora mismo hay una cuestión de red, de infraestructura de red eléctrica que hay que darle solución, hay que resolver ello. Por lo que escucho, la administración es consciente de eso y tiene que darle salida. Y el otro punto clave es el almacenamiento. O sea, ahora mismo... ¿Eso cómo está? Porque ese era siempre el gran hándicap de la energía. Eso es un futurible, porque ahora mismo todo el mundo fía eso a las baterías y la verdad es que las baterías pues, de momento no están a un precio ni se les espera corto. Si hablamos a niveles, no a nivel de una batería para un coche, una batería doméstica, sino batería a nivel de utility, ¿no? Como se llama, ¿no? De baterías para darle respaldo a plantas de 25, 50 o 100 megavatios. Eso hablamos de instalaciones de baterías muy importantes, ¿no? Y nosotros creemos que eso de hecho nosotros hemos invertido en una patente de una hibridación de tecnología entre la tecnología termosolar y fotovoltaica, porque creemos que la batería tendrá su espacio, pero no va a ser la solución única. Yo creo que volverá a la termosolar, porque el almacenamiento por energía térmica tiene unas ventajas claras frente a las baterías. Pero mientras que no se solucione el problema del almacenamiento, las energías renovables se pueden encontrar con un cuello de botella ahí, porque al final nos gusta tener la energía cuando nos hace falta, no cuando sopla el viento, cuando hay sol. Entonces, claro. Mientras tú eso no lo almacenes y no lo gestiones, tienes un problema, ¿no? Tienes un problema. Esta tarde estamos en estos encuentros de la Torre de Cope más Sevilla hablando con Francisco Cuervas, que es el CEO, el consejero delegado de la compañía Genova, una compañía de ingeniería. Hemos empezado a hablar ya de las energías renovables. Claro, es verdad que en la automoción, hemos puesto ese ejemplo ya sí es frecuente, sí. O es usual ver pues coches que, en fin, entre híbridos y enchufables o eléctricos, ¿no? Es verdad que no en otros sectores de la industria. Su olfato, Francisco, su percepción del futuro no muy lejano, que yo creo que muy muy lejano si llegaremos a eso, sino el más inmediato, efectivamente, que superaremos no en un largo espacio de tiempo las llamadas energías tradicionales, los hidrocarburos. Fósiles. Sí. Bueno, yo creo que sí, además los mensajes son claros, ¿no? Hay una frase por ahí que a mí me gusta cuando la escuché, que dice, la edad de piedra no se acabó porque se acabaran las piedras, ¿no? Pues probablemente la del petróleo, el petróleo tendrá su utilización, que será para los derivados petroquímicos, pero el mensaje más claro es cuando tú ves que las petroleras invierten en renovables. Cuando tú ves que las grandes petroleras, sus grandes bolsas de inversión, la están derivando hacia la energía renovable, dice, aquí está pasando algo, ¿no? Y son ellos mismos los que apuestan porque ven venir ya esa transformación, y una transformación que ha llegado para quedarse, ¿no?
Yo creo que sí, de hecho hay también lo vemos también que hay un estancamiento del precio del petróleo, ¿no? La demanda de petróleo pues está ahí, pero yo creo que claramente la próxima década o 2 décadas vamos a vivir un boom de las renovables importantes porque tecnológicamente, yo le escuché decir al secretario de Estado y profesor mío, José Domínguez Abascal, ¿no? Los ingenieros hemos hecho nuestro trabajo. O sea, tecnológicamente le hemos dado solución al problema y ya hay medios por la eólica, la solar, para conseguir la energía renovable, ¿no? Y la energía de fuente no contaminante, ¿no? ¿Es posible que haya fuentes de energía que aún no hayamos sido capaces de descubrir, entre comillas? Bueno, tenemos por ahí también el hidrógeno, ¿no? El hidrógeno es una energía que se oye como un futurible también importante y bueno, ya ahí se están dando pasos en pequeñas plantas, ¿no? Pero es verdad que se oye como una alternativa potente, ¿no? Y después tenemos lo que pasa es que políticamente tienen esa connotación políticamente incorrecta que es la nuclear y la de fisión y la de fusión, ¿no? Que se sigue investigando y se sigue apostando por ella, ¿no? Lo que pasa que tiene mala publicidad, tiene mala prensa. Políticamente más incorrecta, ¿no? Pero la realidad es que, bueno, si se hace una buena gestión de las plantas y de los residuos, pues es una energía también muy barata, ¿no? Es la más barata. ¿No? Y sí. Contaminantes solo hasta cierto punto, vamos, contaminantes son más bien el posible accidente y el tema de residuos, son los dos temas más complicados, ¿no? Sí, pero con mala prensa, en efecto. Con mala prensa por algunos, vamos, sí. Bueno, nos quedan 4 minutitos, Francisco Cuervas, a mí me gustaría que dedicáramos la última parte de este encuentro con Génova hablando un poco de I+D+I, ¿no? De los desarrollos que me consta que su empresa está desarrollando, tecnologías, en fin, que tienen que ver en algún caso con cuestiones digitales de última generación, seguramente, ¿no? Escaneo láser 3D, estoy pensando, realidad virtual, realidad aumentada, todo eso son cosas que ya están aquí, ¿no? Y que además nos vienen muy bien para ser mucho más competitivos. Absolutamente. Como decíamos antes, la forma en que construyen, ¿no? Por ejemplo, en el sector naval, los astilleros, en plantas industriales, eso está cambiando a pasos agigantados, ¿no? Ahora mismo ya, por ejemplo, en buques, cuando se trata de hacer una transformación de un buque ya existente, a nadie se le pasa por la cabeza ir a bordo y hacer un levantamiento de planos, ¿no? Mirando, ¿no? Sino que directamente colocamos allí un aparato que hace un barrido láser y eso te levanta una nube de puntos de toda la instalación y con eso ya lo importas a tu software de diseño y empiezas a trabajar, ¿no? Eso ya es una realidad. La realidad virtual, realidad aumentada, como ayuda a los técnicos que están en la construcción, también es una realidad. Nosotros ya hemos lanzado varios proyectos de I+D para familiarizarnos con esa tecnología, ¿no? y acercarnos a ella y la verdad es que es muy, muy interesante. El mundo se va a digitalizar en las próximas décadas. O sea, si lo estamos viendo ya a nivel doméstico y a nivel de la vida diaria de cada uno de nosotros, a nivel industrial, eso va a pegar un salto importante. Y, por ejemplo, todo lo que es la industria 4.0, el astillero 4.0, todo va a ser digital. Y las empresas que no subamos a eso, pues no trascenderemos. O sea, al final la única oportunidad y hay que verlo también como una oportunidad. Nosotros por lo menos lo encaramos así, no como una amenaza, sino como una oportunidad que abrirá nuevos negocios, que abrirá nuevas oportunidades, pero que es digital no cabe duda. Hay que subirse a ese tren sí o sí. Claro, y luego me imagino que con el ojo, con la mente absolutamente abierta y despierta, porque esto va cambiando y de pronto nos van llegando nuevas expectativas, nuevas posibilidades. Esto es muy rápido, muy rápido. Y además también... ¿Produce un poquito de vértigo o no? Sí, hay que ponerle, lo que pasa es que las cosas, aparte de la velocidad y tal, lo que hay que ponerle siempre es sentido común, ¿no? Y hay que leer mucho, escuchar mucho, saber mucho, pero también hay que distinguir mucho de lo que es el grano de la paja, ¿no? Porque también al hilo de todas estas nuevas tecnologías, también se acerca un montón de gente que te vende soluciones mágicas y lo que hay es mucho humo y mucha magia. O sea, hay que saber distinguir, porque también meterte en inversiones importantes sin tener claro para qué y cuándo, pues es un riesgo importante, ¿no? Tienes que saber cuándo invertir y en qué, ¿no? Pues mira, he leído, por ejemplo, que tienen un proyecto de I+D muy avanzado
en el desarrollo de producto, que es un sistema para el escaneo de pavimentos en pistas de aeropuerto capaz de detectar fallos, ¿no? Es decir, sí, correcto. Ahora mismo hay los protocolos de IATA, de la aviación, o sea, cualquier aeropuerto tiene que ser inspeccionado periódicamente y se hace un análisis de todas las grietas, todos los desperfectos que hay en los pavimentos. Eso ahora mismo se hace de manera manual. Un técnico que detectar un bache. Una grieta, una grieta en el pavimento. Sí. Pues eso, ahora mismo, unos señores que van con unas cámaras, con unos ordenadores rugerizados, ¿no? Y hacen un levantamiento y con coordenadas mapean lo que son los desperfectos. Eso se lleva a unos protocolos y eso te dice si tienes que repararlo, si puedes esperar para repararlo, si tienes que repararlo de manera inmediata o si hay que cerrar la pista, ¿no? Eso que ahora mismo se hace con una persona, pues nosotros la apuesta ha sido pues intentar un vehículo con un sistema de sensorización y escaneo que haga un barrido de la pista y intentando además que sean horas nocturnas, ¿no? Porque las pistas cuando no estén los balones, cuando no estén los aviones aterrizando, ¿no? Y bueno, la verdad que lo llevamos bastante avanzado y todo esto estamos contando, Pedro, desde Sevilla, ¿eh? Desde Sevilla, eso es lo que no debemos olvidar. Hemos empezado diciendo efectivamente que nos falta conocimiento muchas veces de nuestra realidad, porque somos en muchas cosas más importantes, más buenos y más competitivos de lo que a veces nos creemos. Y bueno, y Génova es un ejemplo evidente y lo hemos comprobado en estos 30 minutos de programa. Sí, no, pero además, sobre todo, es la señal de que somos una ciudad tremendamente atractiva para vivir, somos una ciudad de momento muy cómoda y hoy en día ya puedes trabajar desde cualquier punto del mundo, por lo cual debemos ser capaces de vender eso y vosotros me imagino que estáis en el mundo, además con temas de tecnología, lo veréis, es decir, que bueno, lo que teníamos que ser capaces de convertir Sevilla en una ciudad para atraer ese tipo de inteligencia, ese tipo de tecnología, porque al final desde Sevilla o desde cualquier punto del mundo cada vez más vas a poder trabajar, ¿no? O sea, tenemos que convertirla en una ciudad, ya es una ciudad magnífica para vivir y tenemos que empujar todos para que sea también una ciudad magnífica para trabajar. Bueno, yo espero que efectivamente este programa, en fin, también sirva o de un pequeño pasito en esa dirección. Bueno, estamos cerca ya de las 7 de la tarde, hasta aquí tenemos que llegar en nuestro encuentro de la Torre de este lunes 7 de octubre, en el que hemos conversado con el CEO y director general. Creo que pronto va a haber un nuevo director general, Francisco Cuervas. Nos hemos acercado a Génova, esta potentísima empresa sevillana que opera en muchos países del mundo con proyectos de ingeniería naval, que como hemos dicho es la parte más potente, pero también ingeniería no naval, civil, terrestre y proyectos de I+D+I. Señor Cuervas, muchas gracias, ha sido un placer que hoy esté con nosotros aquí en la COPE y esperemos que nos veamos muy pronto. Muchísimas gracias a vosotros. Buenas noticias. Gracias. Gracias también a Rafael Guerrillo Albornoz, que ha estado con nosotros, a Pedro Ochoa. Gracias, Pedro, buenas tardes. Saludos de Joaquín López Sáez, en nombre de todos los que hemos hecho este nuevo encuentro en la Torre. Feliz tarde para todos y sigue ahora la información en la cadena COPE.